La paz del Señor sea con todos mis hermanos en todo el mundo. Hoy transmitimos aquí de la hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco, México, y estamos de fiesta. Toda la iglesia, la luz del mundo, sabe que hay fiesta en la hermosa provincia. Llegaron hermanos de todas las delegaciones de la República Mexicana, todos los estados, todos los municipios, más o menos 300,000 hermanos repartidos aquí en unas 20 iglesias de la zona urbana de Guadalajara. Ya en la Santa Cena se van a concentrar porque solo va a haber Santa Cena en la provincia, en la Betel, en Larón Joaquín y en el Centro Recreativo para la Juventud. Pero ahorita están los hermanos repartidos más o menos en 20, 25 iglesias aquí en la ciudad de Guadalajara. Vinieron también todas las delegaciones de todos los países donde hay iglesia del Señor, unos 60 países más o menos. Todas las delegaciones vinieron de los 5 continentes y el día de ayer se hizo la bienvenida para todo el mundo y toda la República Mexicana, que ya está la gran mayoría aquí en la ciudad de Guadalajara. Faltarán algunos poquitos hermanos, muy poquitos, algunos por causa de su trabajo o algunas otras causas, pero ya un 97, 98% de los hermanos que vienen a esta santa convocación, Santa Cena 2023 en este agosto 14, ya están aquí gracias al Altísimo, gracias a Dios que ya están aquí los hermanos. Bien, HPTV Internacional les da la más cordial bienvenida. Su hermano Cirilo Ramírez Vázquez, ya conocido en muchos países en su programa Vivencias, también les da la bienvenida a este su programa, que hoy daremos testimonio del apóstol Aarón Joaquín, también del apóstol Samuel Joaquín. Después de este agosto daremos testimonios también del apóstol Nazón Joaquín en sus giras itinerarios, recorrido del mundo. Sabemos que el mundo es el hogar de los apóstoles, porque Dios les dijo ir por todo el mundo. Para ellos no hay fronteras, para ellos no hay razas, para ellos no hay colores. Ellos son apóstoles para todo el mundo. Pero mientras hoy, hermanos, celebrando el mes, hermanos, de agosto, daremos testimonios de santas cenas que los apóstoles hicieron en algunos, hermanos, años, sobre todo platicando la historia, hermanos, de la iglesia, del Dios vivo, columna y apoyo, la verdad, la luz del mundo. Decía el hermano que llevaba hoy la oración a las, o el punto de doctrina en el servicio de jueves, que 97 años tiene la iglesia, la luz del mundo, en su restauración aquí en la tierra. Faltan 3 años para que la iglesia cumpla 100 años, más o menos lo que duró la iglesia primitiva aquí sobre la faz, hermanos, de la tierra, porque a los 100 años el Señor, hermanos, se la llevó al cielo, se la llevó al seno de Abraham. Nosotros en la restauración no sabemos cuántos años vaya a durar la iglesia sobre la tierra, pero como vemos las señales, los tiempos peligrosos, la maldad se ha multiplicado. Creemos que el Señor, como decimos en un himno, ya no tarda en venir, y que pronto va a volver para levantar la otra parte de su iglesia, porque la primera parte de su iglesia fue la iglesia primitiva y ahora es la otra parte en la restauración. Ya en el reino de los cielos será, hermanos, un solo pastor y un solo rebaño. Bien, hablaremos, hermanos, primero
Dije HP TV les da la bienvenida, Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Time, les dan la bienvenida a todos los que nos ven en todo el mundo. Vamos a hablar, hermanos, del testimonio, hablando de Santa Cena. Hace una semana hablamos de la primera Santa Cena que celebró la iglesia en su restauración, en la calle Basolo, aquí en Guadalajara, en 1931. El total, hermanos, de la iglesia en aquel año que celebró la Santa Cena con el apóstol Aarón Joaquín fueron 27 hermanos, 27 nada más. A estas fechas, antes de 100 años, ya sumamos los casi 5 millones en toda la tierra. Y que en este año 2023 ya se ha celebrado la Santa Cena en 4 continentes y medio, todo Sur y Centroamérica, África, Asia, Oceanía, ya celebraron Europa la Santa Cena en este año. Solo falta el norte de América. Y en este agosto, México celebrará la Santa Cena el día 14 de 2023. Posiblemente, si el apóstol ordena, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, faltan 4 o 5 meses para que termine el año, habrá celebración de Santa Cena para que todo el mundo ya la haya celebrado, el mundo de la Iglesia del Señor, en más al norte de América. Decimos Estados Unidos que falta, Canadá que falta también, Alaska, hermanos, que también falta de celebrar la Santa Cena. Pero en este año creemos que será cubierto todo el mundo celebrando la Santa Cena que el Señor ordenó y que dijo que cada que comiéramos el pan, su muerte, celebrábamos, conmemorábamos, recordábamos hasta que Él viniera. Bien, después del año, hermanos, 1931, de la primera celebración de la Santa Cena, el apóstol nos siguió evangelizando en varios municipios aquí cerca de Guadalajara. Entre las primeras iglesias fue la iglesia de Ameca, otra iglesia pequeña obrita en Amatlán y otra iglesia pequeña obrita también en Ocotlán, Jalisco. Son las primeras obritas que hubo fuera de la ciudad de Guadalajara. El apóstol Aarón Joaquín acostumbraba ya del año de 1931 ir a visitar a esos pueblitos. No eran ciudades, eran los pueblitos pequeños, y lo hacía él regularmente caminando a pie. Empezó a visitar Ocotlán. También, hermanos, dimos testimonio de los primeros bautismos en Ocotlán. También él empezó a visitar Ocotlán, iba caminando, como él acostumbraba desde que salió de San Pedro de las Colonias y se vino de Monterrey por todas las vías del ferrocarril. Agarraba la vía del ferrocarril, hermanos, y se iba caminando con su esposa, algunos hermanos antiguos, como el hermano Jesús Durán, y otros, rumbo a Ocotlán para hablarles ahí en Ocotlán, en la plaza, principalmente que hay en Ocotlán. Pues a los que estaban ahí o pasaban en las tardes, la gente acostumbra aquí en México ir a las plazas donde hay algunas banquitas, ahí se sientan, algunas familias llevan los niños y empiezan a corretear, a brincar, con mucha libertad, porque es una plaza, es un jardín donde no entra ningún automóvil, ningún carro entra, entonces meramente peatonal. Y ahí el apóstol Aarón Joaquín acostumbraba a llegar y predicarle a los que estaban por ahí sentados, los que iban pasando por ese parquecito. Algunos que le oían, pues le hacían, hermanos, alguna bolita por ahí oyéndole, porque él siempre llevaba, hermanos, su Biblia,
y abría la Biblia y con la Biblia empezaba, hermanos, a predicarles. Un lado ahí de él estaba la hermana Elisa, de otro lado también uno o dos de los primeros hermanos que empezaron a creer aquí en Guadalajara y que lo acompañaban a esas pues giras que hacía, visitas que hacía a esos pobladitos para buscar almas para Cristo. El Señor lo había mandado a predicar el evangelio y, como dije al principio, ese evangelio los apóstoles lo predican en todo el mundo, pero hay un principio. Como Cristo empezó a predicar ahí en Capernaum, ya después de Capernaum se fue, hermanos, a otros pobladitos y de ahí a otros. Y la escritura dice que recorría las aldeas, recorría los pueblitos predicando el evangelio. Así el apóstol Aarón Joaquín empezó él en esos pueblitos predicando el evangelio. Iba por la vía del ferrocarril, hermanos, hasta llegar a Ocotlán, son 50, 60 kilómetros. A lo mejor hacía o todo el día o un día y una noche para llegar hasta aquellos pobladitos. Y pasaba aquí a la salida de Guadalajara, la orilla de la salida de Guadalajara, estaba donde está ahorita una avenida que se llama Lázaro Cárdenas. Ya de ahí para allá, en aquellos años, ya todo era despoblado, todo era, hermanos, pues sembradíos, eran, hermanos, sobre todo en los cerros, partes, hermanos, donde crece el zacate, hay varios árboles, varias plantas, hay piedras, hay pedregales, pero está solo. No hay calles, no hay casas, no hay habitantes. Uno que otro por allá en algún ranchito o que tendría algún ganadito y su casita ahí para tener el ganadito, hay un corralito y pues sacarle provecho. Y por ahí sigue el apóstol hermano Aarón Joaquín a la obra a Ocotlán, Jalisco. Pasaba, ya a la salida de Guadalajara, hay un cerro, no muy grande, ¿no? Que tendrá unos 1000 metros de altura, no es como un volcán de casi 5000 metros, no, un cerro pequeño, 800, 1000 metros de altura. Y por ahí pasaba por las faldas de ese, por ahí pasa la carretera y la vía del ferrocarril que va a Ocotlán. Y pasaba, hermanos, por ese cerrito, hermanos, ahorita el cerro aquí en Guadalajara es muy famoso porque ahí tiene unas antenas muy grandes que usan las cadenas televisivas, los radios para comunicarse, hermanos, con todo el estado. Por ahí, hermanos, por esas faldas, ese cerro del 4 pasaba el apóstol para ir, hermanos, a Ocotlán. Y por ahí en algunas partecitas arboladas, unas planitos que había, hermanos, lugarcitos, hermanos, pero con algunos árboles, con algún zacatito, sin duda por ahí cansados, sentados, hermanos, a descansar, para seguir caminando. Y, hermanos, uno de esos lugarcitos, ahí en el Cerro del 4, en las faldas del Cerro del 4, con muchos árboles, uno de esos lugarcitos le gustó al apóstol Aarón Joaquín por la intolerancia religiosa y persecución que había contra los evangélicos. Por ahí escogió, hermanos, un lugarcito, le gustó ese lugarcito donde descansaba cuando iba caminando para Ocotlán, estaba a la salida para Ocotlán y Pachapala. Le gustó y citó a los poquitos hermanos que había aquí, hermanos, en Guadalajara, unos 20, 25 hermanos. Citó a unos 10, 12 que había, hermanos, de Ameca y algunos también 10, 12 de Amatlán, hermano, se llama Amatlán de Cañas, para que en un domingo se vinieran esos hermanos y las hermanas de esas dos sobritas, Ameca y Amatlán, y también los de aquí de Guadalajara, que ya tenían la casa rentada, que ya habían hecho ahí una santa cena, pero hubo muchos problemas, hermanos, ahí con los gentiles, con la gente, incluso con el dueño de la casa que les había rentado.
Entonces el apóstol ya no quiso ahí a los 2 años, más o menos ya en 1934, 2, 3 años después de la primera Santa Cena, quiso ahí en ese lugar, hermanos, despoblado, donde no había población, donde no había casas, donde no había personas, quiso en ese lugarcito arbolado citar a esos hermanos, 40, 50 más o menos, que se juntaron en esa segunda Santa Cena que celebró el apóstol Aarón Joaquín aquí en la ciudad de Guadalajara, en la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Somos la luz del mundo. Por ahí, año 1933, 1934, lo citó a los hermanos, decíamos unos 40, 50 hermanos en total, no había más, para celebrar la segunda Santa Cena de la restauración. Y allí, hermanos, en esa arbolada, puso el varón de Dios, hermanos, algunas sillitas de madera, su Biblia, también ya llevaban hecho por algún hermano, que aquí en Guadalajara, si había hermanos, el hermano Chema Valencia, él era panadero, que ya había hecho el pan, como en la primera Santa Cena, un pan sin levadura, y que ya lo llevaron, hermanos, ahí, a ese lugar, las faldas del Cerro del Cuatro, la hermana Elisa con las hermanas también, que ya habían preparado las uvas, pero, hermanos, ya exprimido esas uvas para llevarlas ya en algún recipiente, hermanos, pues, con alguna tapadera, 2, 3 recipientes, en alguna bolsita, en alguna canastita. Ya llevaron tanto el pan como, hermanos, el vino a ese lugar del Cerro del Cuatro. Ya el varón de Dios toma su ministerio, habla, hermanos, de la Santa Cena, y cuando ya, hermanos, se llega el momento, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Todavía no había ningún ministro en esos años, 34, más o menos 1934, él era el único ministro, el único encargado de la iglesia. Entonces, él solo repartió la Santa Cena a aquellas decenas de hermanos, 4 o 5 decenas de hermanos, les repartió el pan. Después de repartirles el pan, toma la copa y la bendice. Y, hermanos, reparte la copa también a aquellas 4 o 5 decenas de hermanos y de hermanas para dar por finalizada la Santa Cena segunda que él celebró en la restauración, en las faldas del Cerro del Cuatro, a la salida aquí de Guadalajara, por ahí en la arbolada, un lugar un poco liso, un poco llano. Ahí hizo la celebración de la segunda Santa Cena en la restauración de la primitiva iglesia. Bien, vamos adelante. Ya, hermanos, más o menos a los otros 3 años, 1936, 37, pasados 2, 3 años, el apóstol Aarón Joaquín desea volver a hacer otra vez la tercera Santa Cena en la restauración. Pero a ese año ya había crecido más la intolerancia, hermano, religiosa. Él mismo era perseguido. Él mismo fue encarcelado en alguna ocasión porque lo acusaban, pues, de predicar, hermanos, el evangelio, que no era el que le gustaba a la iglesia católica, a los clérigos, al clero. Pues siempre asusaban al apóstol, lo perseguían y en algunas ocasiones lo llevaron hasta a la cárcel. En alguna vez llegó un general que lo conocía y les ordenó que inmediatamente lo sacaran. Ya después el varón de Dios decía que ese general, él pensaba que había sido un ángel que Dios había mandado para que lo sacara de la prisión. Bien, él planea celebrar la tercera Santa Cena. Aquí cerca de Guadalajara hay un poblado que se llama Chapala, y allí en Chapala hay un lago muy grande. Es el lago más grande de la República
Mexicana. Mide varios kilómetros de extensión de largo, igual varios kilómetros de extensión de ancho. Y en ese lago tan grande es posiblemente más grande que una ciudad, porque es muy grande. Es el más grande aquí de Guadalajara y uno de los más grandes de todo el continente americano. Bien, allí en medio, a un costado de ese lago de Chapala, hubo en una ocasión, por ahí en los años 10, los años 20, una cárcel. Por eso se le llamaba a esa isla la isla del presidio, la isla del presidio. Había un presidio, una cárcel, donde llevaban a los presos más peligrosos y que pues para poder, hermanos, escaparse de ahí tenían que nadar un trecho muy largo para llegar a Chapala o a otros pobladitos por ahí que hay cerca. No podían, aparte estaban muy vigilados. Esa cárcel era de adobe, unas paredes anchas eran las que tenía esa cárcel, y ahí estaban los presos más peligrosos del país. Pero, hermanos, esa revolución se termina, hermanos, ya por esos años 20, y esos prisioneros pues los reubican en otras cárceles nuevas que hicieron, y esa prisión ahí en la isla del presidio queda deshabitada, queda, hermanos, desalojada. Aparte es una isla sola donde no hay una sola casa, es una isla pequeña, no hay una sola casa de nadie la habita, nadie vive ahí, es una isla sola, solita. Será del tamaño más o menos de una manzana de aquí de la población, la ciudad de la República Mexicana, que mide una manzana, mide más o menos 100 metros por 100 metros, más o menos de ese tamaño. Es pequeña, no es muy grande. Ya el apóstol, él fue militar, él sabía de esa prisión, sabía de esa isla y sabía de esa isla que estaba deshabitada. Y el apóstol Aarón Joaquín cita para en esos años 36-37, el mes, no lo registra la historia, pero fue más o menos en esos años la tercera Santa Cena de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Y cita a los hermanos de aquí de Guadalajara para que fueran en un sábado a Chapala. Cita a unos hermanos pocos que ya viendo Ocotlán, pues unos 15 hermanos de Ocotlán. Era una obra nueva que ya había para que también fueran en ese sábado a esa isla, hermanos, de Chapala, isla del presidio en el lago de Chapala. Cita a los poquitos hermanos también de Ameca para que también, hermanos, fueran en ese sábado, se miraran ahí en Chapala y de ahí se iban a esa isla de Chapala, esa isla del presidio que está en Chapala, para pernoctar ahí, pasar ahí la noche y al domingo siguiente hacer la Santa Cena. Ahí, hermanos, hay una parte donde estaba la cárcel, una parte plana, si bien es desde tierra, ha crecido mucho ahí el zacatito, el pastito, pero una parte plana, ahí, hermanos, arriba es como una mesa, arriba de ese cerrito hay unas paredonas también muy grandes, pero hay puertas, sin puerta ya, está deshabitado ahí, hermano. No hay, una vez fue tu hermano con el apóstol Samuel Joaquín, no hay ni animales, que viven un perro, a lo mejor algún conejo por ahí, algún ratón ahí, pero está deshabitada esta. No hay que coman ahí los animales. Bien, cuando el sábado llegan a mediodía los hermanos de Ameca, los detuvieron ahí, hermanos, que por qué venía ese grupito de gente. Entonces estaba, decíamos, el clero muy duro contra los evangélicos, por qué venía ese grupito de gente, y ya los detuvieron, los metieron a la cárcel,
El apóstol Aarón Joaquín, que estaba esperándolos ahí, hermanos, en el pueblito de Chapala, vino, hermanos, a intervenir con las autoridades ahí para que los dejaran ir. Les dijo que eran personas buenas, se identificó como lo que él había sido del ejército. Y hermanos, lo soltaron a los hermanos, decíamos 10, 12 hermanos de Ameca, igual 10, 12 hermanos que vinieron de Amatlán, unos también 15, 17 de Ocotlán, pero estos vinieron por el otro lado de la isla. Y los hermanos de aquí de Guadalajara, unos 20, 25, llegaron a Chapala y contrataron algunas lanchas. Ahí en Chapala hay lanchas que llevan al turista para darle un recorrido por todo el lago de Chapala. A veces 1 hora, 2 horas, 5 horas, lo que pague el cliente. Y el apóstol Aarón Joaquín rentó algunas lanchitas de esas para llevar a los hermanos de Guadalajara, a los de Amatlán y a los de Ameca, que diríamos unos 60 hermanos en total, y a unos 15 por lanchita, unas 4 lanchitas, hermanos, se rentaron para llevarlos. Mas decíamos, del otro lado de la isla se vinieron unos 15, 20 hermanos de Ocotlán, Jalisco, y ahí en la tercera Santa Cena hubo más o menos 80 hermanos, más o menos, ya casi llegar al 100. La primera 27 hermanos, la segunda unos 40, 45, y en esta ya era más o menos 70, 80 hermanos los que acudieron a la tercera Santa Cena. La historia de la iglesia nos dice, y el hermano Aarón platicaba, que cuando ya se iban acercando las lanchas de Chapala para llegar a la isla, y del otro lado del lago de Chapala venía la lancha con los hermanos de Ocotlán, algunas o 2 lanchitas, que empezó, hermanos, a hacerse una neblina, hermanos, una neblina. El mar siempre levanta nubes, levanta neblina, empezó a hacer neblina, de manera que no se veía, hermanos, nada, no veían los lancheros dónde estaba la isla, cómo iban a llegar a la isla. Dejó de verse, hermanos, por la neblina que se levantó. Ya eran las 6, 7 de la tarde, ya casi oscureciendo. Ya empiezan los lancheros a ponerse, hermanos, nerviosos, porque no veían, pues, no miraban, pues, tierra firme, la isla. Y el apóstol Aarón Joaquín, que iba en una lancha, invita a los hermanos a cantar un himno. Y el hermano Julián, que venía por el otro lado con la iglesita de Ocotlán, igual los agarra esa neblina, invita a los hermanos también a cantar un himno. Dios, hermanos, obró, Dios los puso al hermano Aarón y al hermano Julián. Hermano Aarón que iba al frente de 4 lanchitas, hermano Julián que venía al frente de 1 o 2, para que antes de llegar a la isla, empezaron a cantar, hermanos, el canto. El hermano Aarón les pidió el canto, maestros en crespa y ruge la tempestad. Y empezaron los hermanos en las lanchitas a cantar ese himno, y los hermanos de Queriendo Ocotlán igual a cantar ese himno. Ya cantando ese himno, hermanos, con el silencio que hay, hermanos, ya casi de noche, empiezan a oírse los hermanos. Ya se oye un himno, las lanchitas que vienen allá. Allá se oye el himno, las lanchitas que vienen de allá. Y empezaron por el himno a juntarse, y ya, hermanos, se juntaron. Y cuando se juntaron las lanchitas, empieza esa neblina, hermanos, a subir, a despejarse. Y ya se encuentran y ven la isla, hermanos, del presidio ahí frente a Dios. Obró allí. Ahí va un apóstol de Jesucristo, iba un ministro también, ya el hermano Julián, el hermano Zamora, y todos los demás eran miembros de la iglesia del Señor. Ya había 2 diaconisas ahí en ese grupito, pero los 70, 80, la mayoría eran miembros de la iglesia del Señor, entre hermanos, hermanas, algunos jóvenes, algunas jóvenes. Ahí iban, ya subieron arriba, y ahí
En esa isla el apóstol presentó la Santa Cena a la iglesia del Señor en aquel entonces, tercera Santa Cena que se hizo aquí en la ciudad de Guadalajara, en la isla del Presidio, en el lago de Chapala, en la restauración de la iglesia. Tomó el pan del apóstol, lo repartió, ya ayudado por el hermano Julián Zamora, ya eran dos, tomó la copa, la repartió, la bendijo, la repartió, y ya ayudado por el hermano Julián Zamora, que ya era un ministro de la iglesia. Años más o menos, 1936-37, isla del Presidio, en medio del lago de Chapala, muy cerca del poblado de Chapala. Tercera Santa Cena de la Iglesia a la Luz del Mundo en su restauración. Primero Dios de hoy y noche hablaremos de las siguientes Santas Cenas y dónde se celebraron en el nombre del Señor. Hay algunos, parece que hay algunos mensajes de hermanos que nos recuerdan y hablan. La hermana Margarita Rivera Herrera, paz del Señor, hermano. Le gusta a la hermana. Limni Mariles también, Marulanda, la paz del Señor, saludos desde Cúcuta. Dios bendiga a aquellas naciones, Dios bendiga a aquellos hermanos en el nombre del Señor. Loida Alcántara, Dios le bendiga. Saludo desde El Salvador. Dios bendiga a El Salvador. Allá ya hubo su Santa Cena. Los hermanos están tranquilos, están en paz. Dios bendiga a El Salvador, lo prospere más. Pronto la ciudad esté terminada en el nombre del Señor. También Ranuel Carimán, la paz de Dios, saludos desde Guatemala. Dios bendiga a Guatemala en el nombre del Señor. Continuaremos con otro testimonio. Ahora, hermanos del apóstol Samuel Joaquín, por allá, hermanos, en los años ya 70, ¿qué diremos? 71, 72, por ahí más o menos. No hay un registro exacto, hermanos. A lo mejor algún hermano colombiano antiguo que nos esté oyendo posiblemente se acuerde exactamente, hermanos, del año en que se celebró. Tu hermano no lo recuerda también, ni el de la segunda Santa Cena. Pues íbamos a las giras con el apóstol, pero no teníamos la curiosidad de apuntar, no éramos historiadores. Pero fue en los años 70, la primer Santa Cena que se hizo en la República de Colombia, pero ya con el apóstol Samuel Joaquín Flores. Un grupito, que diremos, naciente de aquella iglesia de Colombia, 50, 60 hermanos, apenas en la primer Santa Cena que se hizo en Medellín. Ahí se han hecho pues todas las Santas Cenas en aquella República de Colombia. La última que hizo el apóstol en la San Joaquín. Fue ahí, hermanos, en una colonia que se compró, Bello se llamaba entonces, parece que ahora ya la opción hermosa provincia, pero ahí celebró la Santa Cena ya después de 2015, 2017, por ahí en ese año. Pero en aquellos años 70 eran muy poquitos hermanos. Cuando ya la celebró el apóstol en la San Joaquín ya fueron miles. Cuando la celebró el apóstol Samuel Joaquín, la primera, habría 50, 60 hermanos en esa Santa Cena. Pues más algunos hermanos que él invitó de aquí de Guadalajara, que hospedaron en una escuelita ahí que prestó, hermanos, el gobierno, aquí escuelita, ahí se hospedaron, ahí nos hospedaron la mayoría de los hermanos, y unos 20 ministros que íbamos con el apóstol Samuel Joaquín. Ahí, hermanos, en Colombia, empezaron a creer. Hablamos del hermano que empezó ahí la obra en Colombia, por allá Viterbo, la Virginia, el hermano Alex Brito, que era evangélico. El grupito que le entregó al apóstol Samuel Joaquín también eran evangélicos. Y empezó, hermanos, algunos hermanos a predicarle a los mismos evangélicos, sus conocidos, familiares, parientes, y empezaron a conocer y a bautizarse. Allá el primer pastor que hubo fue el hermano Carlos Ospina,
y él hacía los bautismos en cada obrita, en cada lugarcito, que 2, 3, 4, 5. Él, hermanos, era el que los hacía. Carlos Ospina, todos los hermanos colombianos de antiguo lo recuerdan. Fue el primer ministro, el primer colombiano, el primer pastor colombiano. Ministros de aquí de Guadalajara, pues fueron muchos: el hermano Guillermo Miranda, el hermano Juan de la Cruz, el hermano Juan Mancilla, Pablo Gómez también, muchos ministros de aquí de México para allá, para Colombia. Bien, pero en esa primera Santa Cena, ya estando en el saloncito, hermanos, pequeño el saloncito, no eran muchos, dijimos, más o menos con los que fueron de Guadalajara, los ministros y los colombianos, un grupito de unos 100 hermanos, 120 cuando mucho, y me voy algo. Bien, cuando ya se llegue el domingo para la celebración de la Santa Cena, es cierto, hermanos, los pastores, ministros evangélicos estaban muy enojados. Incluso lanzaban, hermanos, algunas papeletas o repartían, hermanos, algunos para decir que había llegado un falso apóstol, que no era apóstol, que la iglesia, la luz del mundo, lo adoraba, que lo teníamos como un Dios, tratando de que los hermanos que empezaron a pertenecer a la luz del mundo dejaran de ser de la luz del mundo y se devolvieran con ellos. Les había dado coraje que muchos se fueran a la iglesia, a la luz del mundo. Les había mucho coraje. Empezaron a hacerle guerra a la luz del mundo, como en todos lugares. Y ya en esa Santa Cena, más o menos empezó la Santa Cena. Siempre el apóstol las hace en las tardes, a las 4 de la tarde, más o menos empezó en aquel pequeñito hermano salón. Dijimos con alrededor 100, 120 hermanos, un ministerio. Atrás del ministerio, hermanos, una cortina, y atrás un cuartito donde el apóstol Samuel Joaquín estaba pues preparándose con su Biblia, su himnario, lo que iba él a hablar, porque él iba a ser el que presidiría la Santa Cena. Pero siempre la iglesia, a la luz del mundo, antes de celebrar la Santa Cena, hace un servicio donde se cantan cantos, se hacen oraciones, se lee un capítulo, se cantan algunos hermanos un cantito, algunas hermanas otro cantito. Me acuerdo que cantó el hermano José Pérez ahí un cantito. Del lado de las hermanas cantó una hermana Coronado que cantaba también bien. Y así el servicio de cantitos. Mientras estaba el servicio de cantitos, el apóstol nos puso a cuidar pues a la iglesia, a los ministros. Íbamos unos 10, estaban ya hermanos en el ministerio porque eran diáconos y pastores con él para repartir la Santa Cena. Y otros 10 hermanos por acá nos repartió uno aquí, otro allá, otro más allá, para que estuviéramos ahí en medio de los hermanos, cuidando a los hermanos, cuidando el orden. Pero como las puertas estaban, hermanos, abiertas, unos pastores, hermanos evangélicos, a lo mejor alguno o dos sí estaban ahí, hermanos, presentes, pero mandaron algunos hermanos que ellos tenían un poquillo, a lo mejor como medios hermanos de ellos, alborotadores, un poquillo sarcásticos, hermanos. Sí, había unos, yo calculo unos, a lo mejor casi 20 de alborotadores que se mezclaron, hermanos, ahí entre, pues eran evangélicos los hermanos, y los que iban eran también evangélicos, eran conocidos, a lo mejor eran hasta parientes, pero a lo mejor el padre y la madre se habían bautizado en la luz del mundo y había quedado el hermano, la hermana o el hijo, la hija con los evangélicos. Pues esos fueron ahí y empezaron a molestar a los hermanos. Estaban ahí molestando a los hermanos que estaban con mucho respeto, con mucha devoción,
en aquella primera Santa Cena que se hizo allá en Colombia, en Medellín. Los hermanos muy sinceros, nuevecitos los hermanos. La obra empezaba apenas en Colombia, no estoy hablando de los años 70, 72, 73, por ahí. Empezaba, ¿no?, la obra en Colombia. Algunos hermanos salvadoreños fueron allá, hermanos, y empezaron a predicar el Evangelio, y muchos empezaron a creer y a bautizarse. La iglesia empezó de 5, 10, a 15, a 20, a 30, hasta 60, más o menos los que había en esa primera cena, colombianos, 60, máximo a lo mejor 70, decían 70. Pero en esa reunión, en el servicio, se filtraron los alborotadores y empezaban a burlarse de los hermanos. Mira, ya pidieron oración por el dirigente, por el Dios que tienen. Ahorita que se pare, les van a decir que se hinquen delante de él, que lo adoran. Y así estaban ahí envenenando a los hermanos, alborotando a los hermanos. Los hermanos, pues, estaban atentos al servicio, atentos a la oración, atentos, hermanos, a los cantos que cantaban, hermanos, cantos pues que nunca habían oído, porque iban de aquí de Guadalajara, cantos bonitos, cantos hermosos, y hermanas y hermanos que tenían ese don, que cantaban, y hermanos, pues complacían a la iglesia, a la feligresía. El hermano que llevaba el servicio, recuerdo bien, entonces era el hermano Pablo Valdés, también aquí lo llevaba en la hermosa provincia, en los servicios de Santa Cena. Casi cada año él lo llevaba, y en muchas partes donde hubo Santa Cena, él llevaba el servicio. Se llega a la hora, unas 2 horas de servicio, 6 de la tarde, más o menos, y él pide la oración porque ya se iba a terminar el servicio. Y los alborotadores ahí, 15, 20 alborotadores igual, ya se va a presentar el Dios de ellos. Te van a decir que pintes, te van a decir que lo adores. Ponte listo porque ya estaban los alborotadores. Y el apóstol de Dios, a nosotros los ministros que estábamos ahí, nos había dicho que no interviniéramos absolutamente en nada. Ninguno de esos alborotadores podíamos agarrarlo y sacarlo nosotros. Aparte, estábamos en otro país. Sabemos la ley de aquel país, lo mejor por sacar a alguno hasta la cárcel nos podían meter, llamar a la guardia allá, a la policía. Entonces él nos dijo, tranquilo, todo va a estar bien, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, ustedes nada más vean, ahí esténse, al pendiente, tranquilo. Y así estábamos los que estábamos ahí cuidando a los hermanos. Nosotros estaban en el ministerio, dijimos unos 8, 10, porque iban ellos a ayudarle al apóstol, ya estaba la mesa preparada, ya estaba el vino, ya estaba el pan, no mucho, era para pocos hermanos, una centena más o menos, o un poco menos los que estábamos ahí. Bien, todo estaba preparado, ya los hermanos pastores habían partido el pan, habían repartido el vino en las jarras, en algunas copas, todo estaba listo. Termina el hermano Pablo el servicio y se abren las cortinas y entra el apóstol del Señor vestido totalmente de blanco, totalmente de blanco. Cuando todos esos alborotadores, 2, 3 pastorcillos que había, y los otros que otros pastores mandaban alborotar, vieron al varón de Dios entrar, vestido todo de blanco. Y hermanos, nosotros vimos las caras que hicieron. ¡Qué sorpresa! Nunca habían visto a una persona así. Luego el apóstol Samuel Joaquín, todos lo conocimos, era un hermano alto, sí, moreno, pero tenía una muy alta personalidad. Muy alta personalidad. Donde quiera que andábamos con él, había personas que nomás lo miraban y pues era el apóstol del Señor, era el siervo de Dios, era el ungido de Dios.
demostraban respeto siempre a él, abrían paso para que pasara, ni lo conocían siquiera, pero él tenía una gran figura. Dios ahí le dio una más grande figura. Una vez fue a España, su primera gira, que fue un testimonio, y un hermano altote que había en España, hay muchos hermanos altos, cuando él se paró en el ministerio lo veían más alto todavía al apóstol. Dios es el que da esa personalidad y el que hace esos milagros. Se quedaron, hermanos, con los ojos callados. Ya que reaccionaron un poquito y trataron otra vez, hermano, de un poquito molestar a los hermanos. El apóstol Samuel se paró, saludó a la iglesia, los invitó a hacer una oración, se hincó él en su silla, no se quedó parado en esa hora, se hincó él primeramente y luego todos los demás se hincaron. Nada vieron ellos de ninguna señal de adoración, ninguna señal de alabanza, ninguna señal de idolatría. El apóstol fue el primero que se inclinó a hacer su oración y todos los hermanos después, pues todos nos hincamos también igual a hacer nuestra oración con él, oración a Dios. Se oía su oración en el micrófono, hermano, muy fuerte, la oían todos aquellas personas, es más, muchas de aquellas personalidades malosos, pastorcillos falsos, igual, hermanos, se hincaron también a hacer oración. Uno que otro por ahí permaneció parado, pero en silencio, no hablaba, viendo aquella grande maravilla de Dios, viendo al apóstol del Señor, viendo aquel respeto que le tenía él y la iglesia a Dios y a Jesucristo, y a aquel lugar que estaba siendo templo, estaba siendo un templo de Dios y puerta del cielo. Además, para el apóstol del Señor, ya se le había avisado a él de aquellos alborotadores, de aquellos pastores que estaban ahí molestando a los hermanos, molestando a la iglesita. Ya se le había informado, y él, hermano, inspirado por Dios, cuando se levanta de orar, abre la palabra de Dios. Y lo primero, ya había saludado a la iglesia antes de orar, pero se para, abre su Biblia, la palabra del Señor, y lo primero que lee en aquella reunión, en aquella primera Santa Cena, en aquella República de Colombia, el apóstol Samuel Joaquín Flores empieza a leer el Salmo 20. Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos. Y hace énfasis. 2, 3 veces lo repitió el texto que voy a decirles, y que fue Dios el que, usando al apóstol y leyendo ese texto, puso en paz a todos los alborotadores, en sana paz. Dijo el apóstol, antes de bendecir el pan, antes de bendecir el vino, le dijo a Dios en ese salmo, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y lo volvió a repetir. Él sabía que había ahí angustiadores del pueblo, que había ahí alborotadores, que había ahí algunos pastorcillos que habían ido para envenenar a los hermanos. Y otra vez vuelve a repetir el texto. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mira, hermano, esa palabra apostólica, esa palabra con el poder de Dios, a todos
15, 20 alborotadores que había, los puso en una paz, en una tranquilidad, como que el mismo Satanás que los está usando, mismo el diablo que los está usando, los dejó en ese momento pensar que por ellos había leído el apóstol del Señor ese canto, ese himno. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustias. Y ahí en adelante, hermanos, toda la Santa Cena, 1 hora, no duró mucho, decimos, eran bien poquitos hermanos. Explicó el apóstol una media hora y en otra media hora se repartió, hermanos, el pan y el vino a todos los hermanos. Hora y media, se termina el servicio. Después, años después, algunos de esos que habían entrado como alborotadores pertenecieron a la iglesia, no todos, entre ellos algunos 2 ministros de los que habían estado ahí alborotando, entraron a la iglesia a la luz del mundo. Y ellos mismos daban testimonio de cómo se habían convertido, cómo habían ido ahí a molestar y cómo Dios, por medio del apóstol Samuel Joaquín, les había tapado completamente la boca. Testimonio de Colombia, por ahí 1971-72, primer Santa Cena que se hizo allá, con unas pocas decenas de hermanos, más hermanos que fueron de aquí de Guadalajara, algunos miembros que invitó el apóstol, a los ministros con los que íbamos con él, historia de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo la verdad, a nivel mundial, pero historia de la Iglesia de Colombia, que ahora ya ha sido muy bendecida. Testimonio también para la gloria de Dios. Y hoy en nuestros días daremos más testimonios de otras santas cenas. A lo mejor vamos a dar testimonio de la Santa Cena de aquí, que es el lunes que viene, y el programa de nosotros hasta jueves que viene, 9 a 10 de la noche. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Parece que hay más mensajes de hermanos. Dice Piros García, España. Saludos desde Espartabu, Sur Carolina. Dios bendiga, se apide España, pero él habla de Sur Carolina, Estados Unidos. Dios bendiga Sur Carolina. En este año esperen la Santa Cena. El apóstol Dios lo va a inspirar para que este año también todo Estados Unidos, Alaska y Canadá tomen la Santa Cena año 2023. Fecha, el apóstol la sabe. Dios lo va a inspirar y se las va a dar. Y ojalá nos toque ir por allá a alguna Santa Cena de las tantas sedes que habrá en Estados Unidos. Dios bendiga Estados Unidos. Floribet Smith, la paz del Señor desde Panamá. Ayer vinieron los ministros de Panamá a saludarme. Parece que van a venir para hacer, hermanos, con ellos una grabación. Se las van a llevar los hermanos de Panamá, de la historia que tu hermano sabe de Panamá, desde Pocintepe, Granada. Que Dios bendiga Panamá. Allá llevarán la historia grabada en el nombre del Señor. Ave de Paraíso. Mi papi fue de los primeros que va a predicar con el hermano José Hernández. Él era el hermano Manuel Oliva y él nos platicaba. Hermano Manuel Oliva ha dormido en el Señor. Hermano Oliva, no hace muchos años, muy amigo mío, esposo de una hermana Ábalos. Dios bendiga a la hija del hermano Oliva, que digo, el Señor lo visité cuando estuve en Tepic, en la colonia Chapultepec. Hermano Oliva también anduvo en muchas giras con el apóstol, Sudamérica, Centroamérica, también Estados Unidos. Dios bendiga a la hermana Oliva, en el nombre del Señor. Y siga oyendo estos testimonios que daremos. Un día daremos testimonio donde esté enredado, donde esté también su papá, en el nombre del Señor. Él fue a muchas giras con el apóstol. Yo anduve ahí también cuando el hermano Oliva andaba allí en esas giras. También andaba otro, este es tío tuyo, el hermano Benjamín González, también anduvo en muchas giras. Ya durmieron los dos, Dios los bendiga. María Francisco, la paz del Señor, saludos desde Dallas, Texas. Hace no muchos años hubo una Santa Cena en Dallas, Texas.
allá fuimos. Ojalá en este año Dios nos conceda también andar por allá. En este año habrá, Dios va a obrar. El apóstol va, hermanos, a ordenar y habrá Santa Cena en aquellos lugares de Estados Unidos. Dios bendiga Dallas en el nombre del Señor. José Pérez, la luz del mundo, desde Nicaragua. Dios bendiga Nicaragua. Allá va a ir una grabación de tu hermano. Dios los bendiga. Gabriel Hernández, de El Salvador. Dios bendiga El Salvador. También hablaremos de la Santa Cena que hubo allá en un mercado, la tiendona que se llamaba. Ahí estuvimos con el apóstol. Dios bendiga El Salvador. José Pérez, desde Nicaragua. Gabriel Hernández, El Salvador. Gabriel Hernández, El Salvador. Rosibel Medrano, Tegucigalpa, Honduras. Daremos testimonio de Tegucigalpa también. Aquel templecito que había en aquella bajadita. Catacamas también, allá fuimos con el apóstol. Dios bendiga Honduras. Gabriel Hernández, la paz del Señor, la paz del Señor. Dios bendiga a todos los que han visto este programa, los que lo mirarán también después. Ahí queda grabado en YouTube, Facebook y los canales en los que hemos dicho, Universal Talnes, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times, en todos esos canales pueden ver este programa. A todos, a todas, Dios los bendiga. HPTV Internacional agradece, hermanos, que hayan estado con nosotros. Su hermano Cirilo Ramírez desde la ciudad de Guadalajara, de fiesta aquí en la hermosa provincia. Deseamos que a todos, aquí oramos por todos los países que están repartidos en el mundo, sus ministros, sus encargados, aquí están con nosotros, aquí están en Guadalajara. Oramos por ellos, oramos por ustedes que se quedaron, que Dios los bendiga a ustedes. La paz de Dios sea con todos, Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor. Dios los bendiga.